Pedro Morillas acaba de publicar un nuevo libro, tanto en España como aquí en Perú. Se trata de Sicarios Económicos, los poderes ocultos que corrompen el mundo, publicado por el sello Ediciones Carena. Se trata de un libro, como dice la portada, de denuncia social contra un sistema neoliberal de capitalismo salvaje que genera abusos, corrupción y muerte desde paraísos fiscales. Y justamente sobre este interesantísimo libro conversé con Pedro hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a la librería El Virrey, quienes gentilmente nos cedieron el espacio para dicho encuentro. La librería El Virrey, como saben, la pueden encontrar en Miraflores, en el Óvalo Bolognesi 510. Y por supuesto, seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Pedro Morillas aquí en Letra Capital. Hola Pedro, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu más reciente libro, Sicarios Económicos, los poderes ocultos que corrompen el mundo. Un libro que de denuncia social escrito con nombres propios contra un sistema neoliberal de capitalismo salvaje que genera abusos, corrupción y muerte desde paraísos fiscales y que ha sido publicado por Ediciones Carena. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, al contrario. Quería un poco hablar del libro y preguntarte algo que a mí siempre me da curiosidad, es cómo digamos, se origina este libro. Es decir, en qué momento decides que te provoca escribir sobre este tema. Y por otro lado, que está muy emparentado con eso, cómo decides estructurarlo así, porque es un libro que está estructurado en dos partes, ¿no? Una parte que hay mucho de testimonio, ¿no? De tu infancia, pero es muy interesante porque cada aspecto de tu infancia o de tu juventud, ¿no? Está de alguna manera complementado con un contexto histórico que nos digamos, nos da más luces sobre las cosas que tú cuentas. Y en una segunda parte donde ya haces digamos, una mayor crítica a ciertos temas que te preocupan o que de alguna manera están dentro de tus intereses. Entonces, antes de hablar sobre esos temas, quisiera que me contes un poco cómo surge este libro, cómo surge la idea y cómo lo estructuras así. Mira, el libro continúa la tradición del resto de mis libros. Tengo como 6 o 7. La verdad que he perdido la cuenta. Porque se han hecho un poco aceleradamente en los últimos años. Tiene un origen, siguiendo la misma tónica de protesta. Son unos libros confrontacionales, son libros que nos muestran primero quiénes somos nosotros, quiénes somos en el mundo, qué papel tenemos y qué hacemos bien, qué hacemos mal. Me estoy refiriendo a mi primer libro, Ahora qué, que se escribió hace como 10 años. No, perdón. Perú, País Combia. País Combia es el primero, que es un reflejo más o menos de las taras que todos los peruanos tenemos. Entonces, ahí, por ejemplo, hablo de que nos hemos olvidado, cuidado que nos hemos olvidado, de que el terrorismo ha sucedido y puede suceder y estamos viviendo como si no hubiera pasado nada y tal. Hay una advertencia. Posteriormente se desarrollan y son básicamente agentes de cambio. Lo que quiero es que cambie el Perú y que cambie en cierta forma el mundo. Eso unido a un sentimiento mío de frustración ante la prohibición que existe en mi país de que se publiquen o se distribuyan o que compren. Y este libro, por ejemplo, se ha editado y se ha producido en España. España está en el mercado ya hace un mes por lo menos. Todavía no ha sido presentado, se presenta en la Feria del Libro de Madrid,
Pero ¿qué pasa? Este y el anterior, ese sí se llama Ahora qué, después de la pandemia y del capitalismo salvaje. Entonces son agentes de cambio y había mi editor acá, siempre me buscaba y me decía, oye Pedro, pero ¿por qué no escribimos algo de tu biografía? Porque por lo que tú estás contando hay algunas cosas interesantes. Me pareció un poco de vanidad, que no iba conmigo, y siempre lo fui posponiendo hasta que decidí que esta vez sí cambiaba la estructura y no era una editorial, la apertura de un libro, un prólogo, nada parecido, sino es un acto de protesta que se llama Yo acuso, y acuso el estado de cosas, al por qué me prohíben que yo produzca y cubran, estoy hablando de la prensa grande, cubran no solamente lo que hago, sino lo que produzca y hable. Eso, lógicamente, dije, bueno, ya está bien, esto va a ser así, no puede seguir la cosa así. Yo no puedo seguir siendo un autor desconocido en mi propio país, pese a que afuera sí se venden, que están en Argentina, ya están en Chile, etcétera. Entonces, esto lo uno a mi preocupación por lo que está sucediendo en el mundo. No solamente por lo que ha sucedido, sino cómo se van ligando los eventos mundiales con el desarrollo del Perú y el desarrollo mío en mi infancia y durante mi vida, para terminar en un análisis crudo de cuál es la realidad. La realidad que a nosotros nos enseñan, la historia y todo, hasta la religión, son inventos, son hechuras humanas, consecuentemente son imperfectos y fueron escritos por los ganadores, eso lo sabemos todo el mundo. Pero yo insistía en que esto acá se juntara y formara un cuerpo que terminara en algo positivo. Por ejemplo, me atrevo a sugerir qué es lo que tiene que suceder, por qué es que escribo así, y escribo, pero muchos de lo que se afirma no lo digo yo, lo dicen escritores famosos, la mayoría americanos, muchos de ellos premios Nobel, y aparecen los créditos ahí, y todo esto acá se va formando y resultó lo que tenemos en mano y nos está ocupando en esta oportunidad. Si me permites, sí, puedo hacerme un poco de publicidad. Este es el libro del que estábamos hablando. Disculpa. Sí, justo tú decías esto de que tus libros, digamos, como que se silencian aquí en el Perú, y tiene que ver justamente con esta búsqueda tuya de decir las cosas por su nombre, digamos, ¿no? Llamar cosas por su nombre, las cosas que no te parecen. Y de hecho en el libro hay una parte en la que tú, digamos, haces una especie de confesión, de una conversación con un periodista, y que justamente él te dice, lo que pasa es que tú te metes con los grandes, ¿no? Y eso, como tú bien has recalcado, está ya desde tu primer libro. Exactamente, pero mira, y es la pura verdad. Yo no le encaro, sino le converso, le digo, fíjate, no, en mi diario no hay censura para nadie, y tal. Le digo, existe, y le doy pruebas. Entonces después de un rato dice, lo que tú has repetido, es que tú, Pedro, te has metido con los grandes, ya después de varios tragos que nos habíamos tomado. Y sí, me he metido con los grandes, porque los grandes, ¿quiénes son? El poder económico y financiero en el país, los medios de comunicación masivos y las universidades. Porque las universidades, pese a que se les ha ofrecido, no hay en ninguna biblioteca, salvo en una que he obsequiado, que es
la de Trujillo, porque fue ahí educado, hay libros que aparecen en su biblioteca, pero después no hay más. Claro. Y como te habrás dado cuenta, esto es de interés precisamente de la juventud, la que está aprendiendo, la que nos va a gobernar. Entonces, si no lo leen ellos, sí, justo ahora que mencionas las universidades, recordar que en una parte tú mencionas que de alguna manera, digamos, entre los grandes problemas del país tiene que ver con, por un lado, la administración de justicia y por otro lado también las universidades, ¿no? Mira, es lógico, las universidades, lo digo y lo repito, y después te voy a decir alguna cosa sobre esto acá, es que, mira, son negocios más rentables que el narcotráfico. Claro, no pagan impuestos. Porque no pagan impuestos, reinvierten y luego venden sus acciones a empresarios extranjeros, la verdad, y así pueden pagar hasta $400,000 mensuales a sus rectores, y lo que resulta son universidades que comercian con los títulos. Hay muchas pruebas, acá no se menciona, además de mencionarlo, pero es obvio. Entonces, esto acá me hace acordar a lo que me dijo hace unos días un periodista, y me dice, pero Pedro, lo que tú estás diciendo es suicida, es algo bastante grave. Y le digo, mira, es que solo lo puede escribir alguien que tiene la conciencia tranquila y las manos limpias. Y él me dice, o tiene un cáncer terminal. Bueno, yo no tengo nada, acabo de salir de una consulta total, no tengo absolutamente nada, pero me llamó la atención eso, porque es risible, pero es la verdad. Yo he entrevistado para mis empresas a gente que venía con diplomas de la universidad. Ya el departamento de personal les había dicho que muchas gracias, que nada, es que no son recibidos, menos llegan a la decisión final, nadie los toma porque simplemente no están bien preparados. Y eso es lo que vivimos. Las consecuencias, ¿qué cosa es? La corrupción. ¿Y la corrupción de dónde nace? Nace de arriba. En uno de los libros digo que va de arriba para abajo, no es que va abajo para arriba. No es que los narcotraficantes o los que roban celulares son los que se hacen dinero y llegan arriba. Es al revés. Ahora que mencionabas ese periodista que te decía esto de que eras un poco suicida, claro, por un lado porque digamos siempre nombras las cosas como son, y quizás porque de alguna manera dices cosas, digamos, no políticamente correctas o impopulares, ¿no? Por ejemplo, cuestionar algo que en realidad no debería asombrarnos, que es la democracia. Es decir, la democracia está en crisis, de hecho tú lo mencionas y das una imagen que me parece muy interesante y muy poderosa, que es la de estos vándalos en Estados Unidos que asaltan el Capitolio, ¿no? El país donde supuestamente es el emblema de la democracia, ¿no? Cuéntame un poquito sobre eso. Mira, efectivamente la democracia occidental en la que vivimos todos nosotros está en crisis, está derrumbándose sola. Yo llegué acá a las 3 en punto porque estaba viendo en la televisión el arribo del avión de Trump, que va a ser juzgado. Va a ser juzgado. ¿Tú estás convencido de que lo van a meter a la cárcel? Yo no estoy. Y si lo hacen, sería una de las mejores obras que la justicia americana ha hecho. Porque la justicia americana es como todas las justicias en Occidente. No estoy diciendo en el Oriente es diferente,
porque nosotros aquí creemos en el yo, el yo nos hace individuales, nos hace ambiciosos, ¿no? Y queremos destacar. Allá primero es el nosotros, y cuando digo allá menciono muchos países de Oriente. Esa es la diferencia. Entonces allá hay una justicia que inicialmente fue muy cruel. Hubo gente que les cortaron la cabeza, hubo gente que los acribillaron, por ejemplo, Duterte en Filipinas, y acá en El Salvador están actuando en otra forma. Pero Singapur también lo hizo, y Singapur es un paraíso de seguridad, es un paraíso económico, es decir, es la forma como tiene que ser. Eso no es que el hombre de por sí es malo. Esa es una teoría que ya fue superada durante muchos años. El hombre es el lobo del hombre. No, se domina todo eso. Hay un balance entre los poderes, judicial, parlamentario y ejecutivo. ¿Dije bien? Bueno, es así. Y entonces se puede mantener a la gente cumpliendo las leyes. Nada más que eso. Aquí nadie cumple la ley. Y cuando digo nadie, estoy generalizando tal vez, pero acá en nuestro país, en el momento que estamos, es peor que nada, es peor que todos. Aquí tenemos a un juez que está siendo juzgada, el juez está juzgando a un presidente depuesto, a una presidenta que está acá. Es decir, es un laberinto. ¿Vamos a cambiar? Podemos cambiar. Y las soluciones lo doy en el libro. Y tiene que ver con la hegemonía que en este momento los Estados Unidos ha tenido durante todo este tiempo, y cómo es que ha dominado a los países del tercer mundo, básicamente a los países sudamericanos. Tenemos el caso de la creación, cómo se crea la famosa y temida deuda externa, haciendo préstamos por sicarios económicos altamente preparados y altamente remunerados para que estafen a través de corruptos nacionales en varios países, siempre y cuando el país sea rico y se meta en unos préstamos gigantescos que se sabe, adrede, lo saben, adrede de que nunca van a poder pagarlos. Tenemos el caso de Argentina, sí, uno de los países más ricos del mundo, uno de los 10 más ricos del mundo, a fines de la Segunda Guerra Mundial, y en este momento, hasta este momento, sigue arrastrando una deuda impagable. Claro. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo, pero hay muchos temas que han quedado en el tintero, porque, digamos, también mencionas el tema de los derechos humanos, que también tienes una posición muy crítica al respecto, ¿no? El tema de la guerra también está acá, ¿no? Hablas incluso de que, si bien es cierto, uno podría decir, no, una tercera guerra mundial es inviable, pero sin embargo tú pones las alertas de que cualquier error exactamente puede desaparecer a toda la humanidad. ¿Y qué derecho tienen menos del 10% que están peleando en este momento entre Ucrania y Rusia? ¿Qué derecho tienen para desaparecer el mundo? Sí, ¿qué privilegio tienen? Es decir, no tiene sentido. Y algo que produce esto es mi curiosidad. Siempre he sido una persona muy curiosa, siempre he invertido mi dinero en viajes, he estado en Asia 4 o 5 veces, y eso ha permitido la acumulación de conocimientos, de experiencia, escuchar y llegar a lo que estamos conversando.
que ojalá haya sido de tu agrado. Por supuesto que sí, además tema importante, ¿no? O sea, yo creo que todos deberían leer este libro que ya está en librerías, ¿verdad? Está primero acá, pero va a ser distribuido en otras librerías, pero está también en Amazon. En Amazon. Pero inicialmente está acá.